El Estado. Pensemos un momento en eso. Está por todas partes, organiza nuestras vidas, y la verdad es que casi siempre lo damos por sentado. Pero no es algo que simplemente apareció. No, no, es una invención, una de las más importantes de la humanidad. Y para entender el mundo en que vivimos, primero tenemos que entender por qué se nos ocurrió crearlo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Los gobiernos no son como la gravedad o los árboles, no son parte de la naturaleza. Alguien, en algún momento, los inventó. Y aunque es casi imposible saber el día y la hora exactos en que una tribu se convirtió en un estado, la pregunta más interesante no es el cuándo, sino el por qué. ¿Qué nos llevó a esto? Y aquí está la clave de todo. El Estado no nació por accidente ni por capricho. Fue una respuesta, una solución diseñada para resolver tres necesidades humanas básicas, fundamentales. Y lo interesante es que fue un proceso. Una cosa llevó a la otra, empujándonos a crear algo mucho más complejo que una simple tribu. Bueno, vamos a desglosar esto. Estas tres necesidades son básicamente los cimientos sobre los que se ha construido cualquier estructura política que haya existido, desde la aldea más pequeña hasta los imperios más grandes. Empecemos por la más básica, la más animal de todas. Y ojo, el orden aquí es importantísimo. No aparecieron las tres de golpe. Esto fue una evolución. Primero, la gente buscó protección. Una vez que la tuvo, necesitó estabilidad para poder vivir. Y finalmente, sobre esa base estable, hizo falta un sistema de normas para que todo funcionara. Es como construir una casa. Primero los cimientos, luego las paredes y al final el techo. A ver, todo, absolutamente todo arranca con la protección. Es lo más instintivo. Imaginen a los primeros humanos. Su principal preocupación era no ser devorados por un depredador o atacados por otro grupo. Pero claro, defenderse uno solo es muy poco eficiente. La única solución a largo plazo era organizarse para una seguridad colectiva y permanente. Esta cita de Leslie Lipson lo resume de una forma brillante. El Estado, en su forma más pura, no es más que la autodefensa de un grupo, pero organizada, formalizada. Es el momento en que una comunidad dice, ok, la seguridad ya no es cosa de cada uno, ahora es una tarea de todos, bien estructurada. Y lo más fascinante es que esta idea está grabada literalmente en nuestro lenguaje. La palabra griega polis, de donde sacamos política, significaba plaza fuerte. La urbs romana, el origen de urbe, era un refugio en una colina. Incluso la palabra town en inglés antiguo significaba lugar cercado. Nuestras ciudades nacieron como fortalezas. Bien, una vez que la gente se siente relativamente segura, surge la siguiente necesidad. Ya no se trata solo de sobrevivir al día a día, sino de poder construir algo. Para eso se necesita estabilidad. Un orden predecible, saber que las cosas van a funcionar más o menos igual mañana, que se puede comerciar, sembrar, planificar, sin que todo sea un caos. Este es el germen del orden público. Y con la estabilidad llegamos a la última pieza del rompecabezas, la normatividad. Con la agricultura, la gente se asienta. Aparecen la propiedad privada, las herencias, los contratos, la sociedad se vuelve mucho más compleja. Y las viejas costumbres ya no alcanzan para resolver las disputas. Hacen falta reglas claras, escritas, aplicadas por una autoridad. En otras palabras, hace falta el derecho. Ok, ya tenemos la teoría. ¿Pero cómo se veía esto en la práctica? Pues viajemos a los primeros grandes imperios de la historia. Ellos fueron los primeros experimentos a gran escala para intentar resolver estas tres necesidades, sobre todo las de protección y estabilidad. En estos primeros estados gigantes como los de Mesopotamia o Egipto, el poder se manifestaba principalmente de dos formas. Por un lado, el despotismo. Todo, absolutamente todo el poder en manos de una sola persona, sea un faraón o un emperador. Y por otro, la teocracia, donde el gobernante no solo mandaba, sino que lo hacía en nombre de los dioses. Muchas veces, como en Egipto, las dos cosas eran lo mismo. El punto clave aquí es que estos sistemas, aunque hoy nos parezcan increíblemente autoritarios, fueron muy eficaces. El Egipto de los faraones logró una estabilidad que duró milenios. En Babilonia, Hammurabi creó un código de leyes para unificar a todos. Y Persia administró un imperio gigantesco con una burocracia súper organizada. Resolvieron las primeras dos necesidades con mano de hierro. Pero entonces, en un pequeño rincón del Mediterráneo, algo cambia por completo las reglas del juego. Una nueva figura entra en escena y lo revoluciona todo. El ciudadano. Esta idea fue una bomba atómica para la época. Por primera vez en la historia se planteaba que el poder no tenía por qué venir siempre de arriba, de un rey o un dios. Podía nacer de la propia comunidad.
La polis, la ciudad-estado, no era solo un lugar que protegía a sus habitantes, era algo que les pertenecía a ellos. Ahora, esta innovación tomó dos caminos muy distintos. Por un lado, Esparta, una oligarquía militar donde la disciplina era todo y el Estado estaba por encima del individuo. Y por el otro, Atenas, una democracia radical que apostó por la participación y llegó a la increíble conclusión de que el ciudadano es el Estado. Dos respuestas muy diferentes a la misma pregunta. Y luego, claro, llegaron los romanos. Ellos tomaron estas ideas griegas y las llevaron a una escala imperial. Nos dejaron conceptos potentísimos como la res pública, literalmente la cosa del pueblo, y el imperium, la idea de la autoridad soberana del Estado. Pero quizás su mayor legado fue el derecho, un sistema legal tan increíblemente sofisticado que sigue siendo la base de nuestras leyes hoy. Pero como sabemos, los imperios caen. Con la caída de Roma, la idea de un poder central fuerte y unificado se hizo pedazos en Europa. El continente se fragmentó en 1000 pedazos y de esas cenizas surgió un modelo político totalmente nuevo y descentralizado. A este sistema lo llamamos feudalismo. Y para entenderlo fácil, hay que pensar que la política dejó de ser algo abstracto, del Estado, y se convirtió en algo personal. Era un sistema de contratos. Un rey le daba tierras a un noble, y ese noble le juraba lealtad y le prestaba servicio militar. Todo se basaba en relaciones personales, de vasallaje. Esta pirámide lo muestra perfectamente. Era una cadena de lealtades. El rey, en la cima, era soberano, pero más que nada de nombre. Su poder real era muy limitado, porque dependía por completo de sus vasallos, los grandes señores, que a su vez tenían sus propios vasallos. El poder estaba totalmente fragmentado. Y así, después de este viaje rapidísimo por la historia, llegamos a una conclusión. Todos estos hilos que hemos visto, la necesidad de protección, los imperios teocráticos, la idea del ciudadano, el sistema feudal, todos se entrelazan para formar el ADN de los estados en los que vivimos hoy. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que el Estado no es un capricho. Es una invención para resolver problemas muy reales: seguridad, orden, justicia. Segundo, que las ideas que nacieron en Atenas y Roma sobre la ciudadanía, la democracia o el derecho siguen siendo el centro de nuestros debates políticos hoy. Y tercero, y tal vez lo más importante, que el Estado no es algo estático, es una solución que siempre está evolucionando. Lo que nos deja con una última pregunta flotando en el aire, para reflexionar. Si el Estado fue inventado para resolver los problemas de su tiempo, y nuestros problemas hoy son tan diferentes: globalización, cambio climático, tecnología, ¿cómo tiene que cambiar el Estado para estar a la altura? La historia de su origen nos enseña una cosa: su única constante es el cambio.